¿Qué harías si alguien lastima a tu hijo? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para protegerlo? Esta es la historia del excampeón de la UFC, Caín Velázquez. Un guerrero que dentro del octágono lo ganó todo, pero que fuera de él, tomó una decisión que cambió su vida para siempre. Esta no es solo una historia de venganza, es una historia de rabia, de justicia y de cómo el amor de un padre puede cruzar la delgada línea entre héroe y criminal. Si te interesan las historias reales analizadas con enfoque psicológico, considera suscribirte. Cada semana hay casos nuevos, como este. Antes de los titulares, antes del juicio, antes de que el mundo lo viera esposado, Caín Velázquez no era un criminal. Era un héroe nacional, un símbolo de fuerza, disciplina, humildad y familia. Caín Ramírez Velázquez nació el 28 de julio de 1982 en Salinas, California. Hijo de Efrén Velázquez, un inmigrante indocumentado que cruzó la frontera desde México en busca de una vida mejor. Efrén trabajaba en campos agrícolas, recogiendo verduras bajo el sol, durante jornadas extenuantes. Su madre, Isabel, era una mujer fuerte que crió a sus hijos con principios duros: trabajo, respeto y familia primero. Desde niño, Caín conoció el sacrificio. Aprendió inglés viendo televisión y se convirtió en el intérprete de sus padres. En casa, hablaban español. En la calle, inglés. En ambos mundos, Caín tuvo que adaptarse. Fue en esa dualidad cultural donde nació el guerrero. A los 9 años, Caín comenzó a entrenar lucha. No boxeo, ni karate. Lucha olímpica. Fue en las colchonetas donde descargaba frustraciones, donde aprendía a resistir el dolor físico y el emocional. Su talento era innegable. En la preparatoria, ganó múltiples campeonatos estatales. Luego obtuvo una beca para la Universidad Estatal de Arizona, donde se convirtió en luchador de élite de la NCAA División I. Su transición a las MMA fue explosiva. A los 24 años, debutó como profesional en UFC. A los 28, ya era campeón mundial de peso completo, tras derrotar al gigante Brock Lesnar en 2010, en una pelea que millones de mexicanos y latinos celebraron como propia. No solo ganó, dominó. Con solo 6'1", bajo para peso completo, Caín lo compensaba con velocidad, agresividad y una resistencia inhumana. Era apodado el Cardio Machine. Era el peleador perfecto, técnico, humilde, respetuoso. Caín no solo peleaba por sí mismo, peleaba por su comunidad. En sus peleas, usaba el calzoncillo tricolor con la bandera de México y un tatuaje gigante en el pecho que decía Brown Pride, como declaración de identidad y resistencia. Muchos medios no entendían el tatuaje, pero para Caín era una afirmación de su cultura, su gente y sus raíces. Se convirtió en símbolo de los hijos de inmigrantes que buscan dejar huella, sin renunciar a lo que son. A diferencia de otros peleadores, Caín nunca protagonizó escándalos, fiestas ni excesos. Siempre fue el tipo reservado, callado, centrado en su familia, su esposa Michelle y sus 2 hijos pequeños. Sus compañeros de entrenamiento en el American Kickboxing Academy, a.k.a., lo describían como el primero en llegar, el último en irse. Daniel Cormier, su amigo y campeón, lo llamaba el mejor peso completo de todos los tiempos. Pero como todo guerrero, su cuerpo comenzó a quebrarse. Las lesiones fueron su enemigo más difícil. Rodillas, hombros, espalda. Caín pasó años entrando y saliendo de quirófanos. Su última pelea fue en 2019,
donde cayó ante Francis Ngannou en 26 segundos. Muchos pensaron que estaba acabado. Pero en el fondo, Caín no sabía cómo retirarse. Su identidad estaba unida a la pelea. Al mismo tiempo, comenzó a explorar otras áreas. Trabajó en WWE, participó en proyectos de TV y comenzó a entrenar a otros peleadores. Pero nada llenaba el vacío de ya no poder proteger como antes. Detrás del físico invencible, Caín siempre fue emocionalmente reservado. Según personas cercanas, su sentido del deber como padre y esposo era absoluto. Para él, no había nada más importante que proteger a su familia. Por eso, cuando su hijo, de apenas 4 años, reveló que había sido víctima de un presunto abuso sexual, algo dentro de Caín se rompió. Lo que ningún rival pudo hacer en el octágono, lo hizo el dolor de ver a su hijo vulnerable, herido, y al presunto agresor libre en las calles. Ahí comenzó el descenso. El héroe, el guerrero, el padre, pronto sería llamado acusado. El 23 de febrero de 2022, en San Martín, California, se presentó una denuncia que cambiaría para siempre la vida del excampeón de UFC Caín Velázquez. El presunto delito ocurrió en una guardería operada por la madre de Harry Eugene Goularte, de 43 años. El niño de 4 años, hijo de Caín, junto con otros menores, asistía frecuentemente a ese lugar. Una mañana, el niño confesó a su madre que alguien le había hecho cosas malas en el baño. Lo dijo de manera confusa, como cualquier niño pequeño trataría de explicar algo tan traumático, pero lo suficiente para alertar a sus padres. Tras esta revelación, la familia presentó una denuncia inmediata ante la policía del condado de Santa Clara. Los investigadores entrevistaron al menor con ayuda de psicólogos especializados y descubrieron que el pequeño identificaba a Harry Goularte como la persona que supuestamente lo había tocado de forma inapropiada varias veces dentro de la casa. El informe también señalaba que otros niños podrían haber sido víctimas, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. El 25 de febrero de 2022, Harry Goularte fue arrestado y acusado formalmente de un acto lascivo con un menor de edad menor de 14 años, un delito grave bajo la ley californiana. Sin embargo, 3 días después, y pese a la naturaleza del cargo, el juez le permitió salir en libertad supervisada, con monitoreo por GPS y sin derecho a acercarse a menores. Para cualquier padre, esto sería angustiante, pero para Caín, que había entrenado toda su vida para controlar su rabia dentro del octágono, esto fue el límite. El hombre que, según su hijo, lo había agredido, estaba libre, caminando por las calles. Aquí comienza una cadena de pensamientos que los psicólogos llaman justicia emocional directa. A las 3:14 de la tarde, Velázquez, a bordo de su camioneta SUV negra, localizó un vehículo conducido por Patricia Goularte, la madre del presunto abusador, acompañada por su hijo Harry Goularte y por su pareja, Paul Bender. Este último era el padrastro de Harry, y el hombre que, minutos después, recibiría una bala. No estaba armado con los guantes de pelea, sino con una pistola calibre 40. El vehículo de Caín comenzó a seguir al automóvil familiar desde Morgan Hill hasta San José, recorriendo más de 11 millas, 18 kilómetros por calles y autopistas transitadas. Durante la persecución, testigos reportaron maniobras peligrosas, cambios de carril agresivos y velocidad elevada. Caín no estaba escondido, estaba decidido. En pleno trayecto, sacó un arma calibre 40, registrada legalmente a su nombre. Desde su camioneta, disparó al menos 3 veces hacia el vehículo donde viajaba Goularte. Uno de esos disparos impactó a Paul Bender, de 63 años, en el brazo derecho y el costado. El hombre fue hospitalizado, pero logró sobrevivir. Lo que comenzó como una reacción emocional a una injusticia, terminó convirtiéndose en un intento de asesinato, según la ley.
En los documentos presentados por la Fiscalía, se estableció que Caín llevaba consigo un arma cargada y tenía intenciones claras de dañar a Goularte. Los fiscales lo describieron como un acto deliberado, peligroso e ilegal de justicia por mano propia. Pero su abogado defensor, Mark Geragos, argumentó que Caín actuó desde el dolor más profundo que puede sentir un padre. Cito textual de la audiencia: "Este hombre no es un criminal, es un padre que fue empujado más allá del límite por la impotencia que siente cualquier padre que no puede proteger a su hijo". Según especialistas forenses consultados por medios como CBS y ABC, este tipo de reacciones no son raras. El doctor John R. Bradford, psiquiatra forense, señaló en una entrevista que este tipo de agresiones se activan por un trauma que afecta no solo el sentido de seguridad, sino la identidad como padre. Velázquez vivió un colapso emocional. Su rol de protector fue quebrado, su imagen pública manchada, su vida detenida. La noticia se volvió viral. Caín, el ídolo de millones, estaba arrestado, no por una pelea en el octágono, sino por una persecución armada en plena vía pública. Y aunque las redes se dividieron entre quienes lo apoyaban y quienes lo condenaban, una pregunta comenzó a repetirse. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si alguien lastima a tu hijo? El 28 de febrero de 2022, Caín Velázquez fue detenido tras una persecución a tiros por las calles de San José. Lo que parecía un arrebato momentáneo, se transformó rápidamente en un proceso legal implacable. El excampeón mundial de UFC ahora estaba enfrentando el combate más difícil de su vida. Y esta vez no podía golpear a su oponente. El 2 de marzo, la Fiscalía del Condado de Santa Clara, liderada por el fiscal Jeff Rosen, presentó una lista de 10 cargos criminales contra Caín Velázquez, entre ellos: intento de asesinato, premeditado, Código Penal 664/187, asalto con arma mortal, disparo desde un vehículo en movimiento, porte ilegal de arma de fuego con intención criminal, poner en peligro la vida de un menor. El niño de Goularte iba en el vehículo. Cada cargo por separado implicaba años de prisión. El más grave, el intento de asesinato, podría significar cadena perpetua si era declarado culpable. En palabras del fiscal, no se puede permitir que alguien, por más comprensible que sea su dolor, actúe como juez, jurado y verdugo. El 7 de marzo, Caín compareció por primera vez ante la jueza Sheila Hanson. Llevaba un overol naranja y las muñecas esposadas. Al entrar a la corte, volteó hacia su esposa y sus hijos, quienes no podían ocultar el llanto. El silencio en la sala era absoluto. La fiscalía pidió prisión preventiva sin derecho a fianza, argumentando que Caín era un peligro para la sociedad. Pero la defensa, encabezada por el prestigioso abogado Mark Geragos, alegó que Caín no era un criminal violento, sino un padre desesperado. Geragos dijo ante la corte: "Mi cliente no disparó contra una escuela ni contra desconocidos. Disparó contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijo de 4 años. El mismo hombre que la justicia dejó libre". El caso de Caín desató un debate ético y legal a nivel nacional. Muchos decían que había hecho lo que cualquier padre haría. Otros advertían que justificar su acción sería abrir la puerta al caos, permitir que cada quien imparta justicia por su cuenta. Psicólogos forenses como la doctora María Estrada, consultada por NBC, señalaron que Caín actuó bajo un estado emocional alterado, probablemente con síntomas de trauma reactivo agudo. Este tipo de trauma puede provocar lo que se conoce como visión de túnel emocional, donde el individuo solo puede concentrarse en una idea: proteger o vengar a mi hijo, anulando el análisis de consecuencias. A lo largo de 2022, la defensa intentó múltiples veces obtener la libertad bajo fianza, pero fue negada una y otra vez. El fiscal insistía, usó un arma, disparó en vía pública y podría hacerlo de nuevo. Caín pasó más de 8 meses en prisión preventiva, sin derecho a salir ni a entrenar, lejos de su familia, su gimnasio y sus hijos.
Mientras tanto, Harry Goularte, el hombre acusado de abusar de su hijo, permanecía libre bajo supervisión electrónica. Esta contradicción indignó a la opinión pública. Deportistas, celebridades y ex-peleadores alzaron la voz. Ronda Rousey, Khabib Nurmagomedov, Henry Cejudo, entre otros, pidieron públicamente que Caín fuera liberado. En redes sociales se hizo viral el hashtag #FreeCaín. El proceso legal ha sido lento, con decenas de audiencias, mociones y revisiones. En paralelo, Caín también fue demandado civilmente por la familia de Paul Bender, el hombre que resultó herido por una de sus balas. La demanda exige compensación económica y daños punitivos por intento de asesinato. A inicios de 2023, la jueza Patricia M. Bamatre Manoukian finalmente le concedió libertad bajo fianza de $1 millón, bajo condiciones estrictas: no salir del estado de California, portar un dispositivo GPS, no acercarse a las víctimas ni hablar del caso públicamente, asistir obligatoriamente a audiencias y tratamiento psicológico. Caín salió de la cárcel el 9 de noviembre de 2022, con una sonrisa apagada y un corazón aún herido. En su primera declaración pública, solo dijo: «Gracias a todos por apoyarme. Lo único que quiero es estar con mi familia». Pero el juicio aún no termina. El Estado sigue considerando su acción como un crimen imperdonable. Mientras tanto, millones de padres lo siguen viendo como un mártir. Para muchos latinos, el caso de Caín era también el caso de un padre inmigrante, fuerte, trabajador, que lo dio todo. Y fue castigado por sentir demasiado. Lo que ocurrió con Caín evidenció un choque brutal entre la ley escrita y la ley emocional. Un padre que dispara con un arma es, legalmente, un delincuente. Pero, ¿qué pasa cuando esa acción nace del instinto más profundo que existe? El fiscal decía: la justicia no puede tomarse por mano propia. Pero el público respondía: ¿y qué justicia existe para un niño abusado cuando el sistema libera al agresor? El debate no era solo sobre Caín, era sobre el dolor, la rabia, el silencio y lo que uno está dispuesto a hacer por proteger a quienes ama. La imagen de Caín como luchador invencible dio paso a otra más poderosa, la de un padre en crisis, quebrado, enfrentando el sistema con los puños atados. Para muchos, ya no importa si gana o pierde este juicio, porque en sus corazones, él ya peleó la batalla más difícil de todas. Y lo hizo por amor. Aunque fuera de prisión, sigue bajo estricta supervisión del sistema judicial. Caín se ha mantenido alejado de los medios, sin entrevistas ni apariciones públicas. Solo compartió un breve mensaje con quienes lo han apoyado desde el principio. Gracias por su amor. Quiero estar con mi familia y sanar con ellos. En agosto de 2024, Caín aceptó un acuerdo con la fiscalía y se declaró no culpable, bajo el recurso legal de nolo contendere. Es decir, no disputa los cargos, pero tampoco los admite. Como resultado, fue sentenciado a 5 años de prisión, con parte del tiempo ya cumplido entre rejas y en arresto domiciliario. Actualmente, se estima que será elegible para libertad condicional en marzo de 2026, gracias a los créditos por buena conducta y tiempo previamente servido. A pesar de la sentencia, el proceso judicial aún no ha terminado. En paralelo, Caín enfrenta una demanda civil por parte de la familia de Paul Bender, el hombre que resultó herido en el tiroteo. Esta demanda busca una compensación económica por los daños físicos y emocionales. Además, el tribunal ha pospuesto una audiencia clave de restitución,
donde se definirá cuánto debe pagar Caín, para el próximo 22 de julio de 2025. La cifra reclamada podría ascender hasta $1.000.000. La defensa de Caín ha argumentado que esa cantidad es exorbitante e irreal. Hasta entonces, Caín permanece en libertad condicional supervisada, entrenando en silencio, sin regresar aún al octágono, ni física ni emocionalmente. Más allá de su caso individual, lo que hizo Caín ha encendido un debate a nivel nacional. ¿Deberían cambiar las leyes para proteger más eficazmente a las víctimas infantiles? ¿Qué derechos tienen los padres frente a un sistema legal que, muchas veces, libera a presuntos abusadores? Varios legisladores estatales han comenzado a proponer reformas en el proceso de fianza para casos de abuso sexual infantil. Mientras tanto, grupos de derechos familiares piden que se tomen en cuenta los factores emocionales y psicológicos cuando un padre reacciona bajo trauma. Caín Velázquez alguna vez fue el hombre más temido dentro del octágono. Hoy es un símbolo de algo mucho más complejo. El límite entre la justicia y la venganza, entre la ley y el instinto, entre ser culpable y ser humano. No importa si usó los puños, una pistola o su silencio. En el fondo, peleó por lo que más amaba y aunque perdió su libertad, jamás traicionó su amor de padre. La justicia legal le puso un número a su error, pero para millones, Caín ya cumplió la sentencia más dura de todas. Ver el dolor de su hijo y no poder salvarlo a tiempo